Lo que escucharás a continuación es el inicio de algo de lo que estamos seguros el Señor nos está conduciendo. Por favor, aunque te suene un poco extraña el inicio de la siguiente charla, puesto que es interactiva con las personas que estaban en aquella reunión, por favor escúchala hasta el final. Yo espero que tú puedas entender y puedas participar con nosotros en aquello a lo que el Señor nos está guiando. Gracias, que Dios te bendiga. Bien, como les digo, vamos a trabajar hoy un tema de manera un poquito diferente. Como ven aquí un pizarrón, y el pizarrón tiene la finalidad no nada más de que haya una exposición, sino hoy sí necesitamos la participación de todos. Y ahorita les explico de qué se trata, ¿sí? Pero después oramos. ¿Sí? Padre bendito, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, y lo hacemos con acción de gracias y con reverencia delante de ti, Padre, que nos guíes, que tú nos ministres en esta noche, Señor, que nos permitas llevar, Señor, a acuerdos el día de hoy, que podamos juntos poder definir, Señor, qué es lo que, a donde tú nos quieres llevar, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos tu guianza y te pedimos que tú estés en medio nuestro, Señor. En el nombre precioso de Cristo te lo suplicamos. Amén. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que normalmente no hemos hablado, por lo menos aquí. ¿Sí se alcanza a ver? Muy bien. Crecimiento. ¿Qué entendemos por crecimiento? Madurez espiritual. Bueno, estamos hablando, déjenme, perdón, no les expliqué de qué se trata. Estamos hablando de crecimiento, multiplicación, expansión, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, para poder llegar a eso, necesitamos todos ponernos a chambear, ponernos a trabajar. Y la primera idea, o sea, el primer paso es definir una estrategia, definir un camino, definir un plan de acción, ¿sí? Y es ahí donde necesitamos la participación de todos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de crecimiento, ahora sí, nada más para tratar de hablar de lo mismo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de crecimiento? Ayúdenme un poquito para definir el concepto. ¿Dentro de la iglesia? Sí. Pues de evangelización. ¿Ok? ¿Qué más? De enseñanza. Ajá, ¿qué más? Ok, ahora bien, ¿qué podemos hacer? Aquí les voy a pedir que se sacudan las neuronas y podamos generar, déjenme ponerlo así, una lluvia de ideas para poder llevarlas a cabo y poder lograr un crecimiento en esta congregación. Ayúdenme un poquito. ¿Qué se les ocurre? No importa el orden, vamos a ir anotando, ¿sí? Y luego vamos viendo cada una, ¿de acuerdo? Lo que se les vaya ocurriendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para lograr una expansión en esta iglesia? ¿Ok? ¿Qué más actividades tenemos que hacer? Tendríamos que hacer o se les ocurre que podamos hacer. Tener un plan con la Biblia para poder invitar a alguien. ¿A qué te refieres con un plan con la Biblia? O sea, de conocer más de la palabra, Ajá. más bases para poder, conforme a lo que se va a dar aquí, no lo nuestras ideas y poder traer invitar gente. Con lo que hemos aprendido hasta ahorita, por ejemplo, con lo que hemos aprendido hasta ahorita, tendríamos material suficiente nosotros, en lo personal, de haber aprendido algo, como para poder compartirlo con las personas, ¿sí o no? Entonces, ¿necesitamos más? No, o sea, me refiero a que alinearlo todo, o sea, vamos a empezar de esta manera, o sea, como el plan que tú piensas hacer. No es que no lo he pensado, necesitamos sacarlo todo. Lo que hemos aprendido aquí sí ha sido de mucha edificación para nosotros. Ajá. Pero
las tenemos que aprender, porque también no es nomás de ir a traer gente. Ajá. O sea, tienes que sentir, extraer esas almas que necesitan. O sea, no sé cómo explicarlo, yo es mi sentir. El que seamos discipulados para saber que es un compromiso el traer almas a la iglesia, el atenderlas, discipularlas, es también un sentir en nosotros los que ya estamos aquí. Ok, entonces, si entiendo bien, a ver, déjenme ver si entendí. Son dos ideas. Una es tener un mayor conocimiento en la palabra, ¿sí? Y por otro lado, un conocimiento específico así que para ir por las almas. Para discipular a los nuevos. Ok. Vale. Uy. ¿Mandé? No, es que como que, bueno, no sé, como que no aprieta bien esa abrazadera. ¿Dónde se me fue? ¿Está bien así? ¿Se entiende? O sea, mayor conocimiento bíblico y enseñanza en evangelización y discipulado. ¿Sí es correcto? ¿Está bien las ideas? Digo, porque ustedes las expusieron, ¿sí? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que podamos hacer? Campañas de evangelismo, ya sea en lugares estratégicos, o los jóvenes que hagan algo para los jóvenes. Convivencias para conocer Campañas en lugares estratégicos, actividades de jóvenes, ¿me dijeron? Lástima que no está el resto de, bueno, que faltan muchos hermanos. ¿Qué más? Pues las actividades que se han estado dando, como lo del Día del Padre, yo pienso que son muy buenas, porque quizás finalmente es en el tiempo que Dios quiere que lo piensa. Cuando yo estaba orando por cierta persona, le he dicho, acepta venir, y si ya es el tiempo de Dios, cuando das la palabra y recibes, bueno, qué bendición, pero si es necesario más y necesitas más, pues todavía va a ser al tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a eso? O sea, las reuniones que se dan. ¿Reuniones de celebración o...? ¿Sí? Digo, por ponerle un nombre. Claro que el perfecto son los días Ándale, exactamente, eso es el perfecto. convivencias para conocerlos, que están siempre en el proceso. ¿Ok? ¿Qué más? También lo de matrimonio. ¿Matrimonios? Muy especial. Ajá, ¿qué más? Los demás están muy apagados, nomás 3 están participando. ¿Eddie? ¿No? ¿Manito, Mari? ¿Cómo que qué se les ocurre? No sé si lo de los bautismos todavía no está ahí. Pues más bien los bautismos, más que evangelismo, es ya cuando vayamos, sí. Es más bien los bautizos serían una consecuencia de esto, ¿sí? Sí, yo tengo una opinión A ver, que he visto a través de estar trabajando varios años con personas que dicen evangelistas. ajá, Yo creo que la mejor manera de llegar a la gente es a través
una actividad tipo, como teníamos en Conchillo, acerca de las convivencias famosas. Y lo hago de la mano, simple y sencillamente. He visto a través de los años las campañas, con todo respeto, pero es una pérdida de tiempo. Y nos metemos en una religiosidad en la que necesita vuelta y no sale de ahí, y finalmente no tienen el resultado. Yo creo que el resultado más efectivo es a través de quienes nos rodean. En lugar, tenemos que estar conscientes de una cosa, que la misma Biblia lo dice, que el Señor añade cada día a la iglesia los fieles del santo. Nosotros qué tenemos que hacer? Orar. No lo conozco. ¿Cómo le llamarías a todo eso que estás mencionando? Sigue siendo evangelismo, pero no un evangelismo de impacto que le llaman, sino un evangelismo efectivo. A ver, perdón, ¿no llamarlo cómo? No masivo. Ya. Sí. Pero que finalmente los resultados son muy pobres. Sí. En cambio, un evangelismo así extendido a nuestro alrededor es muchísimo más efectivo. Entonces, por eso, ¿cómo le pondríamos a eso? Nada más para ponerlo aquí, definirlo. Trabajo personal, evangelismo personal. ¿Sí? También hay lugares, bueno, nosotros porque hemos experimentado, por ejemplo, en la cárcel, hay lugares donde hay que acudir, ¿verdad? A lo mejor ellos están internados ahí y pues no pueden, ¿verdad? Pero llegas a tu familia en ese momento de circunstancias tan sensibles, ¿verdad? Pero todo eso es trabajarlo, ¿verdad? Es dar un seguimiento. Ahorita tiene mucha razón en el hermano. Yo creo que la mayoría de las campañas no tienen resultado porque en la iglesia después no se le da el seguimiento. O sea, lo hemos visto, ¿sí? O sea, mucha gente que ya son cristianos, o sea, cómpulos sin conversión y casi por los asuntos. Se convierte en un show de cristianos, ¿no? Así es. Pero bueno, ahorita me recuerdas. O sea, a nosotros nos gusta experimentar en lugares fuertes, no sé, casos de rehabilitación, cárcel, o sea, cuestiones así que, o sea, sí, se llega a las familias, ¿verdad? Se pueden lograr a través de. ¿Por qué? Porque ven la palabra, ¿verdad? Que hacen su labor, ven al interno, ellos mismos quieren que se les atienda a su familia, muy lastimada, pero para todo eso es una preparación para eso. Muy bien. ¿Cómo le llamaríamos eso? O sea, es igual, Pero sí, pero ahí diferencia un poquito por el tipo de lugar que están sugiriendo. Y al decir cárceles podemos hablar de otros tipos de lugares similares. Con una problemática especial, pues. Diferente. Sí. ¿Cómo le llamaríamos eso? Evangelismo con interno, puede ser interno, puede ser interno en una. A ver si les suena. Evangelismo personal y le ponemos entre comillas especial. Al entender especial que va a ciertos lugares específicos, ¿no? De ese tipo de que están mencionando, casas de readaptación, cárceles, quizás hospitales. ¿Es correcto? No porque se acabe el pizarrón, se acaban las ideas, espero. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, vamos a dejarlo por lo pronto así.
Y a ver, acompáñenme muy rápido a ver en sus Biblias, en el libro de Hechos. Qué lástima que no está el resto de la congregación, pero bueno. Antes de que lleguen ahí, nada más se paren ahí, Hechos de los Apóstoles. Déjenme comentar eso, hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces? No, antes de eso. Edith, habías comentado algo, para que no se me pase. Que dije, recuérdame ahorita. Que lo de la pasión será de que... No, después. Y eso de los evangelismos masivos que van hermanos que ocasionan tratando de Ya me acordé, sí. Algo que está estrictamente prohibido para nosotros, ¿sí? Es pescar en peceras. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, no se vale evangelizar cristianos, ¿sí? Si los cristianos están bien en sus iglesias, ahí déjenlos. Y si no están bien, que el Señor les revele, ¿sí? Como ha sucedido con algunos. Entonces, es importante que nosotros no propiciemos bajo ninguna circunstancia el que estemos ocasionando salidas de otras iglesias para que se vean con nosotros. Eso no se vale, eso es inmoral. ¿Sí? Ok, aquí estamos hablando básicamente de personas que no conocen a Jesús, ¿sí? Personas inconversas, que es por los que necesitaríamos trabajar. ¿Estamos? Ahora sí, hago una pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado aquí desde este lugar que se ha comentado: a Dios no le sirven en lo absoluto nuestras buenas ideas? Ustedes van a decir: ay, pues qué gacho eres. ¿Para qué nos preguntas entonces? A lo mejor sí me vi muy gachito, muy feíto, pero con una sola intención, y espero que no me lo tomen a mal. Le doy gracias a Dios, y se los digo sinceramente, le doy gracias a Dios que no se fueron con la finta, ¿sí? De empezar a elucubrar cosas que a fin de cuentas puedan ser mero activismo, como lo dijo Juan, como lo dijeron por allá, que nos redunde en: sí, estamos muy ocupados, estamos muy felices, ¿sí? Con buenas ideas, con activismo, pero que a fin de cuentas, si nosotros nos ceñimos a la palabra, el crecimiento de la iglesia no se da, ni jamás se ha dado, con las buenas ideas de alguien bien intencionado, por muy cristiano que éste sea, ¿sí? La obra de crecimiento de la iglesia, mis amados, es obra única y exclusivamente de Dios. ¿En qué participamos nosotros? En ser las manos operadoras de la obra que el Señor hace. Y a fin de cuentas, somos siervos inútiles cuando hacemos lo que nos corresponde, lo que por naturaleza cristiana, o sea, como derivación natural cristiana, si me permiten la expresión, deberíamos estar haciendo siempre, que es justamente compartir la palabra con los que no la conocen, ¿sí? Entonces, me da mucho gusto, y de veras se los digo otra vez abiertamente, que no nos desviamos, al menos no mucho, ¿sí? Veo que en el corazón de ustedes hay una convicción firme, y la convicción es el Señor, ¿sí? No nos fuimos con ideas de que, oye, vamos a hacer no sé, un picnic, o vamos a hacer una kermés o una rifa o algo así para tratar de jalar gente. Qué bueno que no
que no se nos ocurrieron a nosotros nuestras grandes ideas, ¿sí? Sino que nos fuimos por cosas que sí son fundamentales. Punto número 1, y eso me emocionó mucho, la oración. Importantísimo, mis amados. Jamás la iglesia ha crecido sin ese fundamento. Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque la oración es necesaria para que nosotros, al estar en relación con Dios, al estar en relación con el Espíritu Santo, verdaderamente el Espíritu Santo sea quien haga la obra. Yo no sé si ustedes no se han preguntado por qué en este lugar todavía no vemos, y como sé que estoy usando la palabra todavía, ¿sí? No vemos grandes cosas, milagros de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos portamos mal, estamos muy feos, estamos muy chiquitos. ¿Mande? Nos faltan dos cosas. Nos falta oración, mucha oración. Vuelvo a hacer mi comercial de cada semana. Yo me la paso muy a todo dar con el Señor aquí los miércoles, ¿sí? Pero me gustaría compartirlo con ustedes, ¿sí? Hemos estado orando al respecto de los miércoles y creo que podemos arreglar eso. Y yo entiendo, o sea, créanme, entiendo la situación de todos 3 días seguidos de la semana estar viniendo. Yo sé que vienen, lo entiendo claramente. Entonces, dado eso, y creo que hay una dirección específica al respecto, vamos a quitar un estudio de entre semana, un día de estudio, y vamos a dedicarlo a estar orando, ¿sí? Con propósitos, con cosas y metas muy claras. Vamos a aprender, ¿por qué no?, qué es la oración, cómo orar, cómo buscar verdaderamente la dirección del Señor, cómo buscar la participación del Espíritu Santo que, como dice la Escritura, está presto. Ahora, ¿por qué no hemos visto grandes señales y grandes prodigios? La segunda cosa, esto que dice Juan, porque no hay incrédulos. Las grandes señales son justamente para los incrédulos, ¿sí? Para que ellos vean el poder de Dios, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir una cosa, y esto es un testimonio personal. Cuando a mí me evangelizaron y que empezaron a hablarme de la palabra del Señor, una de las cosas que hacía este hombre que me evangelizó, un joven en aquel entonces, me llevaba allá en la Ciudad de México a una de las colonias más conflictivas, a una de las zonas más conflictivas de la Ciudad de México, que es la ciudad Nezahualcóyotl, ¿sí? Famosa por el pandillerismo, la drogadicción y otras muchas cosas muy feitas. Y una de las cosas que a mí me impactó mi vida y que hizo que realmente yo abriera los ojos a constatar la verdad de Dios, la existencia de Dios, era ver cómo jóvenes drogadictos, aún en un estado de intoxicación o de, ¿cómo llamarlo? Inconsciencia no nada más por el efecto químico de la droga, sino una inconsciencia plena que ha venido, que esa conciencia que la tuvieron se vino anulando por la marginación, por la pobreza, por los problemas y obviamente por las drogas. Y se vino a minimizar de tal manera que ellos mismos se sentían poco menos que basura. Desgraciadamente la situación sigue siendo la misma. Ustedes, si conocen gente que se droga, pueden constatarlo. Gente que se alcoholiza, ¿sí? Pueden constatarlo. Llegan a un momento tal de minimizarse ellos mismos que dependen de una cosa externa, ¿sí? Pero lo grandioso de eso es que cuando se les hablaba la palabra del Señor, cuando se les hablaba de Jesucristo como única solución, como única alternativa de vida, no para salir de su problema, sino una alternativa de vida, cuando se predicaba el Evangelio abiertamente, sin tapujos y sin maquillaje, los muchachos eran tocados por el Espíritu Santo. Las familias que se mencionaban ahorita eran tocadas por el Espíritu Santo y se veían cosas
impresionantes. Yo me acuerdo concretamente de una pareja de muchachos, o sea, dos muchachos, no pareja, pues, un par de muchachos, que cuando yo los conocí, íbamos ahí por los callejones y vecindades de ahí de Ciudad de Nezahualcóyotl, y cuando llegamos era como un terrenito ahí baldío, metido así entre la colonia, y los dos muchachos estaban agazapados en una esquina, uno sentado en una pared y el otro en otra, pero así como agazapados, como temiendo algo. Entonces llegamos y este hombre, Marcos por cierto se llama, les empezó a hablar, ¿sí? Les empezó a predicar el evangelio, y él lo único que me dijo a mí: tú ora. Yo no sabía orar realmente, o sea, ¿qué digo? Tú clama al Señor y pídele que ayude a esos muchachos. Bueno, pues eso hago, y veíamos cómo los muchachos reaccionaban, y si bien es cierto que en ese momento no había algo sustancialmente evidente como para decir esto es un milagro, concretamente esos dos muchachos, insisto, por la situación en que yo los vi, cuando yo los vi, me deprimió totalmente en su situación. No pasaron 15 días y estábamos en el lugar de reunión allá, o sea, donde se reunía la iglesia, que es el centro de fe de la Ciudad de México, en la avenida Zaragoza. Entonces me llamó la atención que de repente se acercaron conmigo alguien y me dice: hola, ¿cómo estás? Y volteo y como que se me hizo conocido, pero no ubiqué mucho. Me dice: ¿no te acuerdas de mí? Soy Juancho. A ese le decían: soy Juancho. No puede ser. Un muchacho, sí, o sea, no venía elegante, pero venía limpio, ¿sí? El rostro, que sí estaba marcado por la vida mala que había llevado, se veía iluminado, yo no sé cómo describirlo, pero se le veía vida a ese muchacho, ¿sí? Y la verdad es que tan de acuerdo y me emociona. Me llenó tanto el corazón que no tuve más que abrazarlo. Y dice: no entiendo. Yo le dije: no entiendo qué ha pasado, pero me encanta que estés así, ¿sí? Me encanta verte. Y bueno, ahí estuvimos llorando los dos. Yo no sé por qué estaba llorando, pero pudimos ver las manifestaciones de Dios. Yo les comento, aquí está mi segunda o tercera experiencia de ver eso. A lo largo del tiempo hemos constatado que evidentemente la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Que Dios usa su palabra para transformar a la gente, ¿sí? Yo me acuerdo, perdón, me brinqué a una parte, cuando los vi ahí, a estos muchachos, cuando llegamos a ese lugar que les digo ahí en el terreno, que estaban agazapados, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que cuando nos acercamos a orar por ellos, llegaba un olor feo, sudor, orines, la mugre de ahí mismo del lugar, y insisto, yo totalmente inmaduro dije: ay, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Sin embargo, después Marcos me dijo: ¿qué? ¿Te impresionó? Cuando íbamos saliendo, ¿te impresionó el lugar? Digo: no aguantaba el olor. Y miren que soy resistente a los olores fuertes y feos. Me dice: por gente así murió Jesús. Por gente que huele así murió el Señor, ¿sí? Y sí. Y a veces eso se nos olvida, mis amados. A veces no lo consideramos, y venimos y nos reunimos y la pasamos bien, nos comemos unos tacos, hoy vamos a comer tamales, creo, ¿verdad? Y la pasamos muy bien, pero la gente que se está pudriendo allá afuera, no la consideramos, ¿sí? La gente que a lo mejor no está en ese estado de vejación humana, pero como decía Juan, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, la gente con la que convivimos, ¿sí? Que tiene necesidad de un Salvador, y no necesariamente porque tenga problemas. No estoy hablando de vender el evangelio barato para resolver problemas, no, a eso no vino Jesús, ¿sí? Vino a salvar lo que se está perdiendo, a eso vino Jesús.
Y yo espero, mis amados, de veras ha sido una oración constante en este lugar, de que verdaderamente podamos ser sensibles en el corazón de esa gente que está allá afuera perdiéndose. A veces hablamos de esta gente que está afuera hasta de manera despectiva, y no debe ser. Consideren de dónde, hasta dónde tuvo que llegar el brazo del Señor para ir por nosotros y tomarnos. ¿De dónde, Juan? Se estiró mucho, ¿no? Le digo a él porque lo conozco, ¿sí? Pero yo me conozco y sé de dónde, hasta dónde tuvo que estirar el Señor su mano, ensuciarse conmigo y sacarme de ahí. Y eso se nos olvida con una facilidad increíble cuando ya somos cristianos etiquetados para el reino. ¿Sí? Entonces, mis amados, crecimiento por crecimiento, olvídenlo. Se los pongo muy claro, no nos interesa el número. Jamás. El Señor no va a venir cuando pida cuentas, no nos va a decir, a ver cuántos tuviste. No. ¿Cuántos se juntaban ahí en donde se reúnen? Eso no nos va a preguntar. No. ¿Sí? ¿Cuánta gente le hablaron de mí? Porque la naturaleza de la iglesia es ser expansiva. La naturaleza de la iglesia del Señor es por sí misma militante. ¿Sí? Se me fue la palabra que muchas veces está prohibida cuando habla uno cuando trata uno de enseñar en el gobierno o en cosas por el estilo, es que estamos haciendo proselitismo. El cristianismo es proselitista por naturaleza. No puede ser simple y sencillamente que una parte de la iglesia esté nada más alimentándose y creciendo. Hay atrofias ahí, ¿sí? No es natural, ¿sí? Alimentándonos nosotros mismos, alimentándonos nada más para nosotros, sin dar a otros. Entonces, yo espero, mis amados, que cuando hablemos de crecimiento, estemos hablando de crecimiento del reino, no de la iglesia, no de la congregación, ¿sí? Pero que vayamos y podamos hablarles a otros de lo que es el Señor Jesucristo, y si ellos se quieren congregar en otro lado, gloria a Dios, y no dejarlos hasta que sean salvos, ¿sí? Que podamos verdaderamente depender del Espíritu Santo. Sí es bueno el conocimiento bíblico, es fundamental, no podemos llevar ideas raras, ¿sí? No podemos llevar baratijas para que la gente se convierta. Es importante conocer y hablar la Biblia. Es muy importante. Me encanta esa sugerencia. También me encanta que haya una necesidad de una enseñanza con respecto a qué es el evangelismo, qué es el discipulado, pero más que, y lo vamos a hacer, digo, al estar yo hablando de esto, es porque ya hay trabajo por delante, ¿sí? Ya hay trabajo que hemos empezado a hacer para involucrarnos, no nada más, insisto, en una técnica evangelística o una técnica de discipulado o un programa evangelístico o de discipulado, no. Es importantísimo y vamos a estar trabajando mucho al respecto si me vale la expresión, concientizarnos, ¿sí? Sacudirnos ya no ahora las neuronas, sino sacudir nuestro espíritu, que podamos verdaderamente, como Eliseo dijo en alguna ocasión cuando su criado creyó que estaban en apuros, y le dijo al Señor, abre sus ojos, ¿sí? Para que pudiera ver de quienes estaban rodeados, de todo el ejército que estaba rodeándolos para protegerlos. Yo espero, y hemos estado orando al respecto, que Dios abra nuestros ojos, no para ver caballos con ángeles, no para ver un ejército, sino para ver necesidades allá afuera, y que de veras nuestro corazón
se estremezca, ¿sí? Que se nos quite la vergüenza de hablar de Cristo, que es un gran peso. Que se nos quite la sensación de, ay, ¿qué van a pensar de mí? Eso necesitamos trabajarlo. Pero más que trabajarlo, necesitamos orar. Y estar conscientes que no somos nosotros, es el Señor el que va a hacer las cosas. Y es a Él la gloria, y es el poder de Él manifestándose. Y no somos nosotros quienes seremos avergonzados, sino que estaremos viendo la gloria de Dios. ¿Sí? Las maravillas de Dios en acción, no para nuestra satisfacción egoísta, sino para salvar a un mundo que se está perdiendo, mis amados. ¿Sí? Para eso son las manifestaciones de la gloria de Dios. Para eso son, no para decir, ay, es que en mi iglesia hablamos lenguas. Eso es basura. Con todo respeto. Si hablan lenguas nada más por sentirse bien, que lean Corintios. Que lean Corintios y vean la regañada que Pablo les puso a los orgullosos que hablaban lenguas y que donde todos los dones se manifestaban, ¿sí? Pero que aún así tenían entre ellos gente peor en conducta que los de afuera y no habían hecho nada, ¿sí? Entonces las manifestaciones, vamos, no son la meta, son un instrumento no de nosotros ni para nosotros, sino que Dios emplea con su sabiduría y su poder en el momento y de la manera que Él quiere. Pablo nos dice, busquen los mejores dones. Sí, tenemos que hacerlo. Y buscar los mejores dones no es hacer una lista de quiero esto, sino es verdaderamente en oración, dependiente del Espíritu Santo, esa búsqueda. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Hacia dónde nos movemos? Déjenme compartir esto con ustedes. Este lugar está siendo edificado con una clara visión, ¿sí? Con algunos la hemos compartido desde el inicio. Es dejar, o más bien pedir que el Señor nos guíe, no dar un paso. Es más, yo les puedo decir, durante 18 años, mis amados, no se dio un paso para hacer algo como esto, hasta no esperar la dirección clara de Dios, porque fue su instrucción. No se adelanten, yo marco el cuándo, ¿sí? Y cuando vino el cuándo, cuando vino el momento, a ojos ciegos, y no sabemos todavía claramente hacia dónde, ¿sí? Por eso pedimos la dirección. Y necesitamos que el Señor vaya adelante, no que nos vaya respaldando nuestras buenas ideas o nuestras buenas intenciones, ¿sí? Es el Señor el que guía. Lo vemos desde siempre, pues, pero un ejemplo es cuando el pueblo salió de Egipto. ¿Dónde iba la nube con respecto al pueblo? ¿Dónde iba la columna de fuego con respecto al pueblo? Por delante era quien los guiaba. Donde se movía la nube, donde se movía la columna, ahí se movía el pueblo, ¿sí? Porque era Dios mismo guiándolo. Entonces, es importante, mis amados, es muy importante que empecemos no nada más a pensar o a meditar en esto, no, sino que empecemos a ser conscientes de nuestra alta necesidad de estar delante de Dios, dependientes de Dios, de lo que Él y solo Él quiere hacer con esta congregación, ¿sí? Es muy importante, insisto, no por rendir cuentas de números. No queremos competir con nadie, no nos interesa que nos digan son chiquitos, son grandotes, son medianos. No. ¿Estamos? No sé quién lo mencionó, que a fin de cuentas es el Señor. Cuando la iglesia está haciendo lo que la iglesia le corresponde, es el Señor quien va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, ¿sí? Y ahora sí, ahí en sus Biblias, por favor, en Hechos 14, por favor.
Si me acompañan al versículo, desde el versículo 4. Bueno, no, desde el 1. Vamos a leerlo rápido y vamos a darnos cuenta que el hacer el trabajo de la iglesia no es un trabajo romántico, no es un trabajo de ponernos la capa de Superman, expandir el pecho y vámonos para adelante. No, el trabajo de la iglesia muchas veces va a requerir de nosotros sacrificio. Y la única manera, en la que podemos encontrar fuerzas para estar dispuestos al sacrificio es de rodillas, en debilidad, en dependencia de Dios. Es ahí donde seremos fortalecidos y podemos verdaderamente levantarnos y hacer las cosas que Dios quiere. Y aunque vengan situaciones en contra, vernos en esa fortaleza. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice ahí, capítulo 14. Aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué sería lo que hablarían? Señor, ¿viene a llenarles sus carteras? Digo, porque hay mucha gente que hoy cree en eso, porque eso es lo que se predica. ¿Sí? ¿Pero qué hablarían ellos? Ahí va Pablo, ¿eh? Sí, de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sí? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, observen, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Cuánto? Entendamos, la obra, si estamos dispuestos a hacerla, no se va a erigir en una campaña, no se va a erigir de un día para otro, no se va a erigir y a lo mejor no vamos a ver resultados prontos yendo a una casa de asistencia de drogadictos o a una cárcel o con mi vecino o con mi familiar. No la vamos a ver pronto. Igual y sí, pero hay una advertencia: no siempre es pronto. Ellos tuvieron que quedarse ahí mucho tiempo, hablando con denuedo. Observen esta expresión. ¿Cómo dice ahí? Haciendo el trabajo por sí mismos. ¿Sí, no? Otra vez, ¿cómo dice? Confiados en el Señor, no en lo que hacemos. Las medallas no son nuestras. ¿Sí? Es confiados en el Señor, dependiendo del Señor, creyendo lo que el Señor ha prometido con respecto a la predicación de su palabra. ¿Sí? Confiar en el Señor. ¿Estamos? No en un liderazgo, no en un programa, no en una estrategia, confiando en el Señor. ¿Sí? Luego dice, el cual, y esto es maravilloso, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. A ver, ¿quién hacía las señales y prodigios? El Señor. ¿Sí? Es el Señor. Y observen esto, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Podemos ser muy buenos oradores, muy buenos evangelistas, muy buenos cuates de quien estamos evangelizando. Podemos ponerle mucha enjundia, mucho denuedo, ¿sí? Mucho entusiasmo. Pero si el Señor no nos añade su gracia, estamos perdiendo el tiempo olímpicamente, ¿sí? Y con medalla de oro. ¿Sí? Es depender de Él para que Él dé su gracia
¿A qué? ¿A nosotros? A su palabra. Que Él use su palabra. No va a usar otra cosa, porque la única herramienta que Dios dejó para ganar las almas para Cristo es su palabra. Nada más, nada más. Luego dice 4, y a la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio. ¿Les cayeron bien a los de Listra? ¿Iban solos o iban con la bendición del Señor? ¿De acuerdo a lo que estamos viendo? Con la bendición del Señor. El Señor estaba poniendo gracia y se quedaron mucho tiempo ahí, predicando y hablando y confiando en el Señor, y el Señor les daba gracia a su palabra, ¿sí? Y permitía que a través de ellos se vieran señales y prodigios. Y aún así los afrentaron y los apedrearon. ¡Ah, qué bonita recompensa! ¿Sí? ¿Estaríamos dispuestos, mis amados? Es que a veces nos vemos tan a gusto. Yo lo paso muy a gusto aquí, de veras. Estamos bien cómodos. Créanme, yo lo paso bien con ustedes, ¿sí? Me encantan los convivios, los post-estudios, ¿sí? Y es más, hay huella yo no sé si hay más huella de los post-estudios o de los convivios que de la palabra. Se nota más, ¿sí? Pero es necesario, hermanos, es muy necesario, si queremos seguir vivos como congregación, que podamos hacer las cosas de Dios. La mayor cosa de Dios que podemos hacer es justamente ir por aquellos que no lo conocen. ¿Cuántas veces tenemos la duda de, ¿y yo de qué puedo servir en la iglesia? Pues es que ya todo lo hacen. Es que no hay nada más que hacer. Es que ya hay maestros. ¿Y? Ese trabajo no está aquí. El trabajo está allá. ¿Sí? Allá. Afuera. Y a veces nos sentimos frustrados y hasta enojados y hasta nos vamos porque no me dieron chamba, porque no me tomaron en cuenta, porque despreciaron mis dones y talentos. ¿Cuáles? Hay dones, hay talentos que bueno, el Señor te los dio para ganar las almas, no para 5 minutos de gloria aquí al frente. ¿Sí? Yo espero, otra vez, lamento que no seamos más hoy, ¿sí? Pero es algo en lo que es importante que empecemos a entrar. Insisto, con una prioridad: seguir vivos, que seamos un ente vivo, una parte del cuerpo de Cristo vivo, no necrosado, ¿sí? Que podamos verdaderamente hacer aquello para lo cual Dios fundó su iglesia, no para establecer su reino, fíjense bien, en la tierra, como a veces lo hemos escuchado. Jesús mismo decía, mi reino, cuando le decían, ¿tú eres rey? Sí, pero mi reino no está aquí. Sí, es cierto que él dijo que el reino se ha acercado, que el reino de Dios se ha acercado. Sí, eso dijo, con eso empezó su predicación, ¿sí? Pero es el reino de Dios acercándose a nosotros para tomarnos de aquí y llevarnos a el reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo todavía no se manifiesta. Y mientras podremos estar pasando, muy seguramente podremos estar pasando persecuciones, críticas, caras feas, burlas y muchas otras cosas. Y por eso la pregunta es constante y seguirá siendo constante: ¿estamos dispuestos?
Si yo no sé qué contestar, si yo no sé si me da miedito o no me da miedito, o no tengo ganas, es necesario orar. Para eso es la oración. No para venir a exponer que mi coche, no, perdón. Yo sé que mi coche se descompuso, pero no es ninguna alusión. En fin, a trivialidades a veces. ¿Sí? Y no porque nuestros problemas sean triviales, no, al Señor le encanta resolverlos. Es parte de su promesa. Es parte de su promesa. ¿Sí? ¿De qué te afanas? Eres más que un pajarito insignificante al cual yo alimento. Yo te voy a dar. Yo te voy a sostener. Yo te voy a proteger. Eres más que cualquier lirio del campo que manifiesta su gloria, pero mañana está seco y se echa al horno. Eres tú más que eso. Bueno, ya tenemos esa seguridad. Ya tenemos esa confianza. Si es que verdaderamente la tenemos. Pero ya que tenemos eso, ahora nos toca ir y dar de eso que el Señor nos ha dado a los que no lo tienen. Yo me siento seguro porque estaré en la eternidad con Dios. Bueno, de eso podemos estar llevando a otros, si verdaderamente estoy seguro. Si ni siquiera la tengo yo, hay chispas, entonces sí tenemos un serio problema. ¿Sí? Pero si yo soy salvo, entiendo por lo menos un poquito el valor eterno de la salvación, que no se puede, lo hemos dicho muchas veces, gracias a Dios la salvación no se puede comprar. No había precio para pagarla. Nos la tuvieron que regalar. ¿Sí? Bueno, así como a nosotros nos la regalaron y que Dios usó a alguien para que nos la regalara, para conocer de este regalo, ahora nos es necesario a nosotros ser usados de la misma manera en beneficio de otros. Si no lo tengo yo, no lo puedo dar. Pero si es mío este regalo, yo lo debo, no es que lo pueda, lo debo compartir. ¿Sí? Habrá quienes lo acepten, gloria a Dios. Habrá quien lo rechace, ni modo. Pues sí, también gloria a Dios. ¿Sí? Si al mismo Jesús lo rechazaron y la gente se perdió, ¿sí? ¿Qué podemos esperar nosotros? Hay una advertencia por parte del Señor. ¿Sí? Si yo soy siendo el Señor, me hicieron lo que me hicieron, así les va a ir. Nos lo advirtió. Así que dicen por ahí en mi pueblo, guerra matada guerra anunciada no mata gente. Estamos advertidos. La pregunta es, ¿le entramos? Y la respuesta es bien personal. Bien personal. ¿Sí? Pero si insisto, tenemos ciertas dudas, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a depender y a buscar de Dios. ¿Sí? Vamos a clamar. Vamos a verdaderamente a clamar por la gente. Clamar por nuestras familias. Postrarnos ante el Señor humillados, clamando por esas vidas eternas que se están perdiendo hoy. ¿Sí? Es importante, mis amados. ¿Sí? Entonces, de veras los felicito. Ya me he preparado con un muy buen sermón para contradecir todas las buenas ideas que íbamos a decir, que yo pensé que íbamos a decir. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Me da mucho gusto que lo que aquí surgió sean cosas no sacadas de la imaginación. Quizá yo quitaría esto, quizá yo quitaría y esta la podríamos, déjame ponerlo así, ¿sí? Quizá yo quitaría esto, quizá yo quitaría esto,
Quizá quitaría esto. Hasta esta quizá. Puse una vez estas dos. ¿Sí? Lo único que no quitaría es lo primero. Y qué bueno que está en primer lugar. La oración. La oración. ¿Saben una cosa? En base a esto, va a venir como en cascada todo lo demás. ¿Sí? No porque esto sea malo, no. Pero dejemos que sea el Señor quien nos vaya guiando. ¿Sí? Quien nos vaya dando esa hambre y esa necesidad interna aquí en el corazón de ganar a otros para Cristo. Insisto, no para resolver sus problemas, no para vender una solución barata, ¿sí? Sino para ganar su vida para la eternidad a través de Jesucristo. Eso no tiene precio, ¿sí? No tiene precio. ¿Estamos? Déjenme terminar aquí nada más con esto. Y cierto hombre de Listra, estaban ahí mismo, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. No, hombre, este Pablo era bien poderoso. Ese Pablo sí estaba palanca allá arriba. ¿Será? ¿O será que era un hombre que verdaderamente buscaba a Dios? ¿Será que verdaderamente un hombre que desechó todo lo que tenía simple y sencillamente por querer agradar a Dios? Y como lo dice él cuando llega ahí a la zona de Grecia: para venir a ustedes me propuse una sola cosa. A pesar de todo mi conocimiento, de todo mi saber, de todos mis logros, me propuse una sola cosa. Todo eso lo hago a un lado, ¿sí? Y me propuse no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Y conste que iba a la Meca, no a la metrópoli, a la tierra del conocimiento y de la cultura de aquel entonces. Y nada más le bastó predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y gran parte de Grecia, de esa cultura ególatra, podemos calificar de muchas cosas, ¿sí? A ese gran centro cultural lo sacudió. Una sola enseñanza: Jesucristo. Una sola. ¿Es importante saber Biblia? Sí. Por eso lo estudiamos, ¿sí? Pero es importantísimo vivir y predicar a Jesucristo. Fundamental, ¿sí? El resto de la Biblia sin Jesucristo es mero papel y tinta, porque la Biblia habla de Jesús. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, mis amados, estaremos trabajando en esto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Sí? Pero vamos a lograr fruto para el Señor, si estamos dispuestos. ¿Saben qué pasó después con Pablo, después de que este hombre se levantó? Si ustedes continúan leyendo por ahí en sus casas, ¿sí? Lo querían adorar, ¿sí? Y luego, después de que lo querían adorar, echaron unas pedradotas, ¿sí? Y no estoy hablando de que hablaron, de que hablaron más de él, sino que lo apedrearon físicamente, o sea, lo lapidaron. Versículo 19, con eso terminamos. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo,
le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Híjole. Vuelvo a hacer la pregunta, mis amados. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos? Yo les voy a ser sincero, hoy todavía lo dudo, aunque me digan entusiasmados que sí. Y no pensé que no estoy dudando lo que me están diciendo. Pero necesitamos la fortaleza que el Señor nos da. Ahí postrados. Si no, podemos tener mucha injundia, pero las primeras de cambio vamos a salir corriendo. ¿Sí? Me encanta el entusiasmo, sí. Pero seamos realistas, no es por nosotros, es por el poder del Señor. Es por la presencia de Dios en nuestras vidas. Por la unción, verdadera unción del Espíritu Santo. No para cantar bonito, no para tener un gran ministerio, no para presumir que yo hago esto o esto otro, por la gloria y por la unción que Dios me ha dado, no para vender mi unción, ¿sí? Sino verdaderamente para usar la unción de Dios en aquello que se debe usar, ¿sí? Que a lo mejor nadie se da cuenta, pero la unción de Dios está presente ganando almas para Cristo. Fíjense cómo dice, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Yo no sé, y lo ignoro totalmente porque nunca me ha pasado, qué se siente después de ser apedreado. Pero hoy, si a mí me apedrearan, creo, así que por natural reacción, mañana ni me levanto. Sí. Sí. Pero este hombre se levanta, ahí mismo se levantó, y al día siguiente se fue a otro lugar. Sí. Y se fue caminando porque no había taxis. ¿Sí? Eso es unción, mis amados. Eso es la unción del Espíritu Santo. Y ya terminamos con esto. Dice, se fue a Derbe, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Me echaron piedras. Y de todas maneras seguía haciendo, a lo mejor no aquí, en otro lugar, seguía haciendo lo que el Señor me encomendó. ¿Sí? Así como estaba de apedreado, y luego todavía tiene la osadía de regresar donde lo apedrearon. Y fíjense cómo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Hay que ganarse la salvación a través de predicar el Evangelio? No. La salvación, insisto, se nos da gratis. Ahí está la evidencia en la Biblia. Fue el motivo de la reforma, por cierto. La salvación es gratuita, por fe, nada más por fe. Por eso Pablo les exhorta, no pierdan su fe. ¿Sí? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿En cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias vemos ahí? En cada iglesia. ¿Era una congregación? No. Eran varias. A lo mejor muchas. Pero por lo menos eran varias. ¿Sí? ¿Como fruto de qué? De la predicación de la palabra. Guiados por el Espíritu, fortalecidos por el Espíritu, llevados por el Espíritu, ¿sí? Y no dependiendo de buenas ideas. Entendiendo crecimiento como simple y sencillamente hablar del Evangelio de Jesucristo, no tener un cierto número registrado en nuestros archivos. ¿Sí? Entre más ovejas, más lana. ¡Qué basura! ¡Qué basura!
¿Sí? Eso no es crecimiento. No se trata de reclutar gente. Se trata de salvar vidas de la eternidad. ¿Sí? Y esa chambita no está nada fácil. Por eso necesitamos al Señor. ¿Estamos? ¿Les parece retador el plan? ¿Sí? Jueves, a partir del próximo jueves, estaremos reuniéndonos, los que quieran entrarle a esto, y esto lo vamos a hacer expansivo a todos. Estaremos reuniéndonos exclusivamente para estar orando. Oración, clamor, dependencia de Dios. ¿Sí? Tengo un sueño maravilloso. No estoy hablando que me estoy durmiendo, tengo un sueño. ¿Sí? Y ver esa reunión de oración más grande que la reunión del domingo. Pero es una ilusión, porque también será realidad. ¿Sí? Generalmente es la reunión menos socorrida, donde hay menos asistencia. ¿Sí? Pero no importa, yo sigo orando por mi sueño. A lo mejor estoy loco, poquito, pero mis amados, necesitamos, nos urge buscar al Señor como congregación. ¿Sí? Y martes pues tenemos una sorpresa. ¿Sí? Bueno, no es tan sorpresa, vamos a estar hablando de lo mismo, mucho de lo que hablaron acá. ¿Sí? Los martes en esto y el jueves oración. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Hacer la obra de Dios. Nada más. Nada más. ¿Que nos vamos a alimentar? Sí, nos vamos a alimentar. Pero más que alimentarlos, déjame ponerlo así, nos vamos a fortalecer para ir a fortalecer a otros. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, mis amados. ¿Oramos? ¿Alguien quiere orar?